Hola, estimados amigos. Les saluda su profesor Franklin Alcocer Segarra. Hoy les traigo un vídeo de matemática para estudiantes del cuarto ciclo de educación básica regular, es decir, para estudiantes de tercero o cuarto grado de educación primaria. El propósito de este vídeo es que aprendan a resolver problemas representando cantidades. Espero sea de su agrado para que te puedas suscribir, darle like y comentes el vídeo para poder mejorar y así seguir creando más videos educativos que te van a beneficiar. Empecemos. Resolvemos problemas representando cantidades. Vamos a partir de una situación problemática, la cual nos plantea lo siguiente. El subdirector de primaria de la institución educativa emblemática número 15513 de Talara Alta, profesor José Antonio Elías Espinosa, revisó el inventario de útiles de escritorio que regaló Petroperú para poder repartirlos a sus estudiantes. ¿Cuántos útiles de escritorio hay en total? Aquí se nos muestra la imagen con la cantidad de útiles de escritorio que regaló Petroperú a la institución educativa 15513. Entonces, cuando se nos plantea una situación problemática, antes de resolverla, lo primero que tenemos que hacer es comprender el problema. Y para comprender el problema, lo primero que hay que hacer es familiarizarnos con él. Y para ello, nos hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿de qué trata el problema? El problema trata de que el subdirector de este colegio, el profesor José Antonio, se puso a revisar el inventario de útiles de escritorio que había regalado la empresa de Petroperú, con la finalidad de saber cuántos útiles de escritorio tenía en total y poder así repartir a sus estudiantes. De eso trata el problema. ¿Y qué nos pide el problema? ¿Qué nos pregunta? Nos pregunta cuántos útiles de escritorio hay en total. ¿Cómo están representadas las cantidades en el problema? Si nos damos cuenta, en el problema las cantidades están representadas literalmente, es decir, en palabras. Entonces, ¿qué tenemos que conocer para poder representar esas cantidades en cifras y poder resolver la pregunta? ¿Cuántos útiles de escritorio hay en total? Antes de resolver el problema, vamos recordando por qué se llama o cómo se llama nuestro sistema de numeración. Nuestro sistema de numeración en el cual trabajamos se llama sistema de numeración decimal. ¿Por qué se llama sistema de numeración decimal? Porque trabajamos en un sistema de numeración en base 10. ¿Y qué significa trabajar en un sistema de numeración decimal en base 10? Significa que para formar los números naturales debemos utilizar 10 cifras o 10 dígitos. ¿Y cuáles son esos 10 dígitos o esos 10 cifras? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8,
y el 9. Con esas 10 cifras, ¿no?, que también se les llama dígitos, podemos formar cualquier número natural. Y así lo podemos leer, lo podemos escribir y también lo podemos descomponer ese número. Pero para ello vamos a ayudarnos de el tablero de valor posicional, ¿no? En el tablero de valor posicional vamos recordando, ubicamos las unidades, ubicamos las decenas, ubicamos las centenas, y hasta este ciclo, hasta este cuarto ciclo, ustedes van a aprender a leer, a escribir y descomponer un número hasta las unidades de millar. Cuando hablamos de unidades, nos estamos refiriendo a un número que tiene una cifra, es decir, de primer orden. Luego tenemos el segundo orden, que son las decenas, es decir, un número que tiene 2 dígitos o 2 cifras. Luego tenemos el tercer orden, que le corresponde a las centenas y se refiere a un número que tiene 3 cifras. Estas 3 primeras órdenes consecutivas, unidad, decena y centena, forman la primera clase. Esta primera clase se llama la clase de las unidades. Luego tenemos el cuarto orden, que se refiere a las unidades de millar, es decir, un número que tiene 4 cifras. Cuando ya hablamos de las unidades de millar, ya nos estamos refiriendo a la segunda clase, y a esa clase se le llama clase de los miles o de los millares, que es hasta ahí donde ustedes, niños del cuarto ciclo, van a aprender a leer y a escribir correctamente. Vamos a resolver la situación problemática que se nos había planteado al inicio de la explicación. Escribe en cifras los siguientes números naturales. A ver, el primer número de los útiles de escritorio que regaló la empresa Petroperú al colegio 15513 se refería a 1525 lapiceros. Como ven, aquí está literalmente, está en palabras, entonces vamos a escribirlo en cifras. Entonces, para escribirlo en cifras, vamos a recordar el tablero de valor posicional. Recuerden que ustedes van a leer y a escribir un número natural hasta 4 cifras, es decir, hasta la unidad de millar. ¿Ya? 1, la primera cifra, que es de las unidades, la segunda cifra, que son las decenas, la tercera cifra, que son las centenas. Esas 3 cifras consecutivas, recuerden que son las que conforman la primera clase, que son la clase de las unidades. Luego viene la cuarta cifra, el cuarto orden, que corresponde a las unidades de millar. ¿Correcto? Muy bien, entonces, recordamos, unidad, decena y centena, 3 cifras consecutivas forman la primera clase. ¿Ya? Entre la primera clase y la segunda clase, van ustedes a dejar un espacio en blanco, ¿no?, para leer la palabra 1000. Ustedes en su cuaderno cuadriculado van a dejar un cuadradito. Luego tenemos la segunda clase, que es la clase de las unidades de millar. Hasta ahí van a leer, escribir un número natural, es decir, hasta la segunda clase, que se refiere a la clase de los miles o de los millares. Bien, para poder leer
o escribir en este caso en cifras, primeramente tenemos que fijarnos en el orden mayor que tiene el número, en la clase mayor que tiene el número. En este ejemplo, la clase mayor va a ser los miles. Entonces, ¿cuántos miles hay acá? Dice 1000, o sea, 1000. Entonces, como hay 1000, vamos a ubicarlos en la unidad de millar, ¿no? Colocamos 1. Luego de la palabra 1000, ¿no? Tenemos el número 525. 525 ya corresponde a la clase de las unidades. Y vamos a escribirlo el 5, el 2 y el 5. Ahí tenemos el número 525, ¿no? Entonces, 1525 en cifras se va a escribir de esa manera. 1, dejamos un espacio en blanco, y luego 5, 2 y 5, que se lee 1525. Entonces, esa es la escritura en cifras del número 1525. Entonces, ahí tenemos 1525 lapiceros. ¿Ya? Bien, ahora, aprovechando que ya conocemos cómo se escriben cifras en un número, vamos a realizar la descomposición de ese número, ¿ya? Entonces, para eso nos vamos a ayudar del ábaco. ¿Recuerdan? Sí, este se llama el ábaco, donde tenemos las órdenes y las clases, ¿no?, correspondientes. Como solamente vamos a trabajar hasta la cuarta cifra, hasta el cuarto orden, entonces ahí están escritas las unidades, decenas, centenas y unidades de millón. Muy bien. Entonces, para descomponer el número 1525, entonces yo voy a empezar por la unidad de millar. Entonces, por aquí empezamos, ¿no? Por la unidad de millar, por aquí. Entonces, escribimos en el ábaco una unidad de millar, ¿no? Aquí lo vamos a representar con unos círculos, ¿no? Ahí tenemos una unidad de millar. Luego tenemos 5 decenas, o perdón, 5 centenas, ¿no? Entonces vamos a representarlo, las 5 centenas, con 5 círculos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos 2 decenas. Lo representamos con 2 círculos. 1 y 2. Y finalmente tenemos 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Y ahí hemos descompuesto ese número de acuerdo al lugar que ocupa, en este caso, al tablero posicional, presentado aquí también por un ábaco, ¿no? Entonces, ¿qué hemos obtenido? Una unidad de millar, hemos obtenido 5 centenas, 2 decenas y 5 unidades. Entonces, el número 1525 lo hemos descompuesto en una unidad de millar, 5 centenas, 2 decenas y 5 unidades. Eso se llama descomposición, ¿no? Eso se llama descomposición de un número natural. ¿Cómo lo hemos descompuesto? De acuerdo al lugar que ocupa cada cifra en su valor posicional. ¿Ya? Una unidad de millar está acá. Entonces vamos a descomponerla de otra forma, que le vamos a llamar la forma desarrollada.
Y la forma desarrollada consiste en ver cuántas unidades tiene cada cifra, ¿ya? Es decir, su valor relativo. Entonces, el valor relativo de una unidad de millar, ¿a qué es igual? A 1000 unidades. Una unidad de millar es igual a 1000 unidades. Luego tenemos las 5 centenas. 5 centenas, ¿a qué es igual? A 500 unidades. Luego tenemos 2 decenas, y las 2 decenas es igual a 20 unidades. Y finalmente tenemos 5 unidades, que viene a ser igual a 5 unidades. Esta es otra forma de descomponer el número de acuerdo a su forma desarrollada, que consiste en ver cuántas unidades corresponde a cada cifra del número planteado. Una vez que ya hemos descompuesto el número, entonces vamos a seguir con el otro útil de escritorio. El otro útil de escritorio, recordando, se refería a 4232 plumones. Nos dan literalmente, de igual manera vamos a escribirlo en cifras, ¿ya? Entonces, como es un número de 4 cifras, ¿ya? Ahí están las 4 cifras, ¿ya? No se olviden que entre la primera clase y la segunda clase debe haber un espacio en blanco. No pueden escribir los números juntos, amontonados, no. Siempre hay un espacio en blanco entre la primera y segunda clase, ¿ya? Bien, primero nos fijamos en la cifra de mayor orden. En este caso serían los miles, ¿no? Aquí están los miles y para acá están las unidades. Entonces, ¿cuántos miles hay acá? Hay 4000. Entonces, en la unidad de millar, ahí vamos a colocar 4000. Luego tenemos, después de la palabra 1000, tenemos el número 232. Y lo escribimos 2, 3 y 2. Y ahí tenemos el número 4232, que se refiere a los plumones. ¿Okay? Ya tenemos en cifras la cantidad de lapiceros, la cantidad de plumones. Situación problemática. Sigue 9107 borradores. De igual manera, nos fijamos que es un número de 4 cifras. 1, 2, 3, espacio en blanco, no se olviden, 4. Y colocamos la cifra que le corresponde a cada valor posicional. Por ejemplo, aquí tenemos 9000. Entonces, el 9000 va en las unidades de millar, ¿no? Ahí tenemos el 9 de los 1000. Luego tenemos 107, el 1, el 0 y el 7. Ahí tenemos el número 107. Entonces, ahí hemos escrito ya el número en cifras, 9107, que se refiere a 9107 borradores. Y el último útil de escritorio se refería a 2406 tajadores, ¿no? Vamos a escribirlo en cifras, número de 4 cifras, y empezamos a escribir por el orden mayor. En este caso son los miles. Recuerden, miles y unidades. Pues, ¿cuántos miles tenemos? 2. Colocamos 2000. ¿Cuántas unidades tenemos? 406. 406 unidades. Y ahí hemos escrito la cantidad de tajadores que donó la empresa Petroperú. Entonces, haciendo un resumen de todos los números que ya los hemos escrito en cifras, ¿no? Y recordamos la pregunta: ¿cuántos útiles de escritorio hay en total?
Pues para ello vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos trabajado. 1525, colocamos en cifras su número, ¿ya? Recuerden que cuando está en palabras está escrito literalmente, cuando está en cifras o en dígitos, ¿no? Ya está en números, ¿correcto? Luego teníamos 4232, ahí está en cifras. Luego 9107 y finalmente 2406. ¿Ya? Recuerden que todos estos eran los útiles de escritorios, ¿ya? Entre lapiceros, plumones, ¿ya? Borradores y tajadores. Pues ya tenemos ya las cantidades en cifras. Entonces ahora ya podemos hacer una operación para poder hallar la pregunta: ¿cuántos útiles de escritorio hay en total? ¿Qué operación tendremos que realizar para hallar la respuesta? Muy bien, la operación de la adición. Entonces sumamos, ¿no? Y nos va a dar el número que está en pantalla: 07271. En un momento vamos a explicar cómo se lee ese número, porque si ustedes se dan cuenta, ya no tiene 4 cifras, sino tiene 5 cifras, ¿no? Muy bien. Entonces la respuesta de cuántos útiles de escritorio hay en total es el número que nos salió al final, 17270. Pero lo vamos a escribir ahora literalmente, en palabras, porque nos salió el resultado en cifras, ahora lo vamos a escribir en palabras, literalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para escribirlo literalmente? Pues el número lo vamos a separar en clases. Recuerden que la primera clase se llamaba la clase de las unidades y lo conformaban las unidades, las decenas y las centenas, ¿ya? Luego teníamos la segunda clase que lo conformaban los miles o los millares. Bien, en este caso empezamos por las unidades, 0 unidades, ¿no? Luego tenemos 7 decenas, 2 centenas, luego el 7 unidades de millar y el 1 ya le corresponde a la cifra que sigue, que es la decena de millar. Recuerden que estas 3 órdenes consecutivas eran la clase de las unidades y después seguía la clase de los millares. Colocamos cada una de las cifras, ¿ya? Aquí siempre un espacio entre clase y clase para leer la palabra mil. Entonces aquí tenemos 0 unidades, 7 decenas, 2 centenas. Ahí completamos la clase de las unidades. De ahí dejamos un espacio en blanco, ustedes un cuadradito en su cuaderno cuadriculado de matemática, y seguimos agrupando 7 unidades de millar y una decena de millar, ¿no? Recuerden las 3 primeras clases consecutivas, unidades, y luego vienen los millares. Una vez que ya hemos hecho esta separación en clases, entonces empezamos a leer por la clase mayor. En este caso, la clase mayor son los miles o millares. ¿Qué número tenemos en los millares? Tenemos el número 17. Entonces decimos 17 y le agregamos la palabra mil, ¿no? Y decimos 17.000. Luego tenemos las unidades. ¿Qué número está en las unidades? El 2, el 7 y el 0. ¿Y qué número forma el 2, el 7 y el 0? Forma el número 270, ¿no? Y ahí tenemos escrito literalmente la respuesta al problema. ¿Cuántos útiles de escritorio hay en total? En total hay 17.270 útiles de escritorio. Y así se lee la respuesta a la situación problemática planteada
al inicio del problema. Como ven, es sencillo, es fácil, todo está en concentrarse y ser ordenado y limpio con las matemáticas. Espero que este vídeo de matemática haya sido de su agrado, se les haya hecho fácil de comprender el tema, para que puedan resolver situaciones problemáticas como las que se han planteado. Gracias por su atención. No se olviden de compartir este vídeo, no se olviden de darle like y sobre todo suscribirse para que estén siempre viendo este tipo de videos educativos de matemática que con todo agrado, con mucho gusto yo los preparo para que los únicos beneficiados sean los estudiantes. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo vídeo educativo de matemáticas.